Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Una disculpa por la demora. Les damos la bienvenida a este seminario en línea de soluciones en conectividad para redes industriales de parte de ProSoft Technology. Y tenemos al ingeniero Gabriel Páez, quien es ingeniero de soporte técnico de ProSoft. Les recuerdo de preferencia realizar las preguntas al finalizar la sesión, ya sea levantando su mano para habilitar su micrófono o de forma escrita. Buenos días, ingeniero Gabriel. Hola, buenos días. Ok. Bueno, pues se escucha perfecto y vemos también su pantalla. ¿Se gusta comenzar? Ok, buenos días a todos. Como comentaba, mi nombre es Gabriel Páez. Soy soporte técnico para México de ProSoft Technology. Vamos a ver un tema de presentación de lo que son soluciones de conectividad para redes industriales de ProSoft Technology. Y vamos a empezar con la presentación. Ok, ProSoft Technology cumple en este año 31 años de experiencia. Eh, Como partner de Rodwell tenemos 28 años. Empezamos por ahí con unas soluciones de Modbus para unas aplicaciones en específicas cuando el creador de la empresa diseñó una tarjeta Modbus a través de una tarjeta de BASIC de PLC 5 y pues fue que empezó a generar esto de las comunicaciones industriales. A partir de ahí nos convertimos en partner de Rodwell y estamos hasta la fecha como uno de los partners fuertes de Rodwell Automation. Vamos a brindar soluciones para comunicación. Cuando nos referimos a soluciones para comunicación, vamos a estar en dos grandes áreas, lo que viene siendo cableado e inalámbrico. Entonces, todo lo que fabrica ProSoft va a estar certificado. Por ejemplo, en pantalla podemos ver algunos de los organismos certificadores de los diferentes protocolos. Por ejemplo, ahí vemos OTBAC, que es pues la certificadora de lo que viene siendo Ethernet IP, DeviceNet, ControlNet, entre otras. O por ejemplo, vemos PI de Profibus y Profinet, ¿no? Entre otras, de las que son más conocidas. Entonces, bien importante, todo componente fabricado por Microsoft va a estar certificado. Entonces, al estar certificado, viene probado y por las entidades eh, competentes de cada uno de estos protocolos. Okay. En Microsoft Technology tenemos más de 21 oficinas a nivel global. Vamos a tener una en la ciudad de Puebla, en México, donde digamos que se maneja o centraliza todo lo que viene siendo ProSoft para México, y también hay una pequeña oficina en Monterrey. Eh, lo más importante aquí en lo que viene siendo los canales de contacto con el cliente es la distribución generalmente a través de canales Rodwell. Entonces, por ejemplo, APSA es un canal Rodwell y que maneja nuestras marcas, ¿no? De ProSoft. Entonces vamos a tener más de 500 distribuidores a nivel global. Entonces, entre uno de ellos viene siendo lo que es APSA. Y soporte técnico a nivel global. El soporte técnico se va a manejar en inglés y en el idioma local de donde están especificadas estas oficinas. También es importante señalar que el soporte técnico es totalmente gratuito y vitalicio. Quiere decir que cuando ustedes adquieren un producto, no va a haber un delimitado de soporte incluido, sino que prácticamente una plataforma instalada en planta que a lo mejor tiene 10 o 15 años va a continuar con un cierto soporte. Y, ok, no genera ningún costo. Cuando hablamos de protocolos de comunicación, ¿no? Generalmente hablamos de ciertos medios donde se van a transmitir. Entonces es bien importante que se tenga en cuenta la diferencia entre el protocolo de comunicación y el medio eléctrico o físico sobre el cual se transmite, ¿no? Muchas veces decimos, quiero pasar de serial a Ethernet o quiero llegar y conectarme a Ethernet a mi PLC, ¿no? Entonces, es bien importante saber que, por ejemplo, sobre Ethernet, vamos a tener una serie muy grande de protocolos, así como sobre serial. Entonces, existen más de 200 protocolos como tal,
Digamos que los que más van a seguir ahorita vigentes van a ser más o menos un alrededor de 90 protocolos, de los cuales un poco más de 60 protocolos ProSoft puede llevarlos a plataforma de Rodwell Automation. Entonces, entre los medios de comunicación pueden ser buses de campo, buses, bueno, cables Ethernet o buses seriales. Por ejemplo, sobre Ethernet, pues los más conocidos puede ser Ethernet IP, Profinet, Modbus TCP, entre otros, ¿no? Así como en buses de campo podría ser HART, uno de los más famosos, ¿no? Y sobre serie, pues podemos tener una gama muy amplia también, como puede ser el DF1 de Rodwell, de H485, ASCII, Modbus RTU, entre otros. Ok, les contamos que somos partners de Rodwell y prácticamente entre los productos que va a desarrollar ProSoft para Rodwell Automation, exclusivos para Rodwell Automation, son todas estas plataformas que van a ir en sus chasis. Entonces, ProSoft fabrica componentes para prácticamente donde quiera que pueda entrar una tarjeta de Rodwell, puede entrar una tarjeta de ProSoft. Entonces podemos estar en PLC5, SLC, ControlLogix, CompactLogix, FlexIO e incluso PointIO. Entonces, donde quiera que cabe una pequeña tarjeta, podemos meter una tarjeta también de ProSoft. Entonces, por ejemplo, típicamente podemos meter en un ControlLogix una tarjeta de entradas y salidas digitales, por decir algo, ¿no? Entonces, tarjetas de ProSoft, como son de comunicaciones, al insertar una tarjeta de ProSoft, lo que estamos ganando es un protocolo nuevo. Entonces hay protocolos que no son nativos de Rodwell, por ejemplo, un protocolo DNP o un protocolo Modbus TCP. Nosotros al insertar una tarjeta en un chasis, ya sea en un PLC5, en un ControlLogix, en un SLC, podríamos estar ganando todos estos protocolos que habíamos comentado en el slide anterior, que son más de 60 que podríamos estar llevando a la plataforma de Rodwell Automation. Entonces, es muy importante esto de que podemos anexar otros protocolos, ya que en el mundo de la industria no estamos ligados a un solo protocolo, ¿no? Entonces va a haber inclusive algunos fabricantes de maquinarias que tienen sus propios protocolos. Generalmente luego me han preguntado, ¿no? ¿Por qué no se adecuan a uno solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ethernet IP es un desarrollo que generó un grupo de vendors, le llamamos, o de marcas, que invierten en un desarrollo, e invierten en una organización, invierten en poner estatutos, lineamientos. Entonces, una inversión que hicieron ellos. Entonces, cuando otra marca los necesita, pues se requiere que hagan un pago, ¿no? O que se estén certificando. Entonces, también diferentes marcas optan por hacer sus propios protocolos. Pero sucede que cuando tenemos una plataforma de automatización que no habla el otro protocolo, pues no podemos aislar la información de otros vendors, ¿no? Ya que en el mundo de la automatización, mientras más conectados estemos, mientras más información recabemos, pues mejores soluciones podemos tener en planta y mejor manejo de nuestros recursos. Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo pueden ser algunas de las arquitecturas que se pueden hacer con algunas de las tarjetas ProSoft. Entonces, vamos a verlo en tres columnas, ¿no? En una columna vemos unos protocolos de interfaces, en la columna central vemos un computador de flujo y en la columna de la derecha vemos un módulo especial de C++. Entonces, hablábamos que teníamos soluciones de comunicación y hablábamos de protocolos, pero también tenemos coprocesadores que ayudan a la plataforma de Rodwell Automation a habilitar ciertas capacidades adicionales. Por ejemplo, podemos tener fabricantes de maquinarias que requieren hacer algunos cálculos complejos o que requieren hacer un procesamiento de señales específicos. ProSoft da la posibilidad de tener una pequeña tarjeta que en vez de llevar comunicaciones solamente o traducir protocolos de comunicación, tiene adentro un kernel de Linux donde puede estar corriendo programas hechos en C++. Y toda la información puede ser transferida a través de tags o también tiene puertos de salida en Ethernet y serial para poder comunicarse con otros dispositivos y captar información. Entonces este módulo es como un coprocesamiento para hacer lógicas avanzadas, ¿no? Ya que el procesador específicamente del procesador, pues está enfocado más a hacer en hacer tareas, lo que vienen siendo cíclicas o tareas que vienen siendo
de ejecución de rutinas. Entonces, si nosotros cargáramos mucho procesamiento a un procesador, lo que estaríamos haciendo sería estar alentando su ciclo, ¿no? de ejecución. Y en el caso de los computadores de flujo, pues llevan todos estos algoritmos ¿cómo se llama? De transferencia de líquidos, de transferencias lo que llamamos transferencias de custodias, que son prácticamente varias series y transformadas de lo que viene siendo transferencia de fluidos. Matemáticamente hablando, pues todo se traduce a métodos numéricos y viene ya cargado como son algoritmos típicos de estas funciones en ese pequeño coprocesador y le va a transferir toda la información a la plataforma de Rodol Automation. Pues esto viene siendo una herramienta bastante útil para las empresas que son más apegadas al ramo de oil and gas. Y la primera columna que habíamos visto, pues los protocolos de interfaces, ¿no? A lo mejor lo más común que podríamos estar manejando, que viene siendo realmente conectar dispositivos que no podremos conectar de forma nativa a Rodwell Automation, como viene en el ejemplo algunos drives de Modbus, computadores de flujo, relevadores o inclusive otros PLCs, básculas, etcétera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pusimos unos dispositivos Modbus, pero podrían ser, por ejemplo, dispositivos ASCII, dispositivos Profinet o dispositivos Profibus, entre otros. Entonces hablábamos de soluciones en chasis, pero también tenemos soluciones fuera del chasis. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar soluciones fuera del chasis? Por ejemplo, cuando no tenemos disponible módulos en el rack, o sea, no tenemos slots disponibles, o cuando no queremos apegarnos a una plataforma en específico. Cuando tenemos un módulo en chasis, pues el módulo va a ir dependiendo del chasis o el rack al que va a estar, ¿no? Uno de un SLC, uno de ControlLogix o de CompactLogix. Entonces ya tenemos de por sí estamos ligados al backplane de Rodwell, ¿no? Entonces lo que decidimos es un protocolo para habilitar lo que viene siendo el monitoreo, el control o la escritura y la lectura, ¿no? Entonces cuando tenemos un gateway nos vamos a pegar a protocolos, no tanto a marcas. Entonces podemos tener un gateway que habla Profinet, a lo mejor inmediatamente pensamos en soluciones Siemens cuando hablamos Profinet, pero no necesariamente, porque por ejemplo hay otras marcas que también hablan Profinet, como podría ser GFANUC, y podríamos tener que también hable un protocolo a la vez ese mismo gateway, un protocolo de Ethernet IP. Primeramente pensamos en Rodwell Automation, pero también podría ser Schneider Electric, que habla también de Ethernet IP. Entonces podríamos tener un gateway que habla Profinet y Ethernet IP conectados a un GFANUC y a un Schneider, ¿no? O hacia un Siemens y un Rodwell Automation. Entonces aquí ya no estamos ligados a marcas, ¿no? Ni estamos ligados a chasis. Estamos ligados a dos protocolos siempre en las que se van a hacer las traducciones. Entonces, algo luego fácil de explicar de cómo trabajan los gateways de traducción de protocolos es, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, no sabemos hablar chino, ¿no? Por decir algo, a lo mejor hay alguien sí, ¿no? De aquí de la audiencia. Puede que haya una persona de China y una persona, por ejemplo, de México, ¿no? Y que hable español, y entre ellos dos no se entendiesen. Entonces, podríamos poner una persona que habla los dos idiomas en medio y podría estar traduciendo para las dos personas. Entonces, las dos comunicaciones pasarían a través de esa persona intermedia, que podrías, haciendo la analogía, sería como un gateway ProSoft, ¿no? En medio, que está traduciendo entre dos protocolos. Entonces, cuando decimos de la voz, sería el medio de transmisión, sería el aire. Entonces, también cuando hablamos, por ejemplo, de Profinet y Ethernet IP, el medio de transmisión sería Ethernet, ¿no? Entonces, esa es una forma como de hacer la analogía del medio de transmisión y el protocolo en específico en el que viaja la información. Entonces, es bien importante luego no confundirlos, ¿no? Entonces, aquí algunos de los protocolos que podemos tener sobre gateways, pero realmente son bastantes más. Pueden ser Data Highway, 485, HARP, Profibus, Rio, DNP, Profinet, Profibus, entre muchos otros que podemos manejar en ProSoft, ¿no? Entonces, a lo mejor no vamos a intentar decirles todos los protocolos que tenemos en ProSoft porque sería una cosa muy grande de aprender este número de series y productos. Realmente lo que queremos es que vean que ProSoft tiene ciertas soluciones para problemas de comunicación, ¿no? Como tal,
va a entrar ProSoft en planta cuando nosotros tenemos un problema de comunicación o queremos hacer una mejora en la comunicación o todo lo que venga siendo relacionado a plataforma de comunicación alámbrica o inalámbrica. Entonces, por decir algo, un problema podría ser que me llegue una celda europea y llega con Profibus y yo tengo toda mi planta tengo homologado, ¿no? O estandarizado, este, que manejo plataforma de Rockwell Automation, ¿no? Entonces, no significa que esa celda se va a quedar aislada sin comunicarse sobre las demás o no voy a poder estar levantando información de esas celdas. Lo que podemos hacer es meter una plataforma ProSoft en medio y hacerla que sea compatible con Rockwell Automation. Entonces, eso, por ejemplo, sería un problema típico de la industria y una solución que da ProSoft. Entonces, un poquito cuando vimos un ejemplo de lo que vendrían siendo chasis, cómo sería un gateway, y aquí vemos un pequeño slide de chasis, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Compact Logix en la parte superior izquierda, que lleva por la tarjeta integrada Ethernet, de Ethernet IP del Compact Logix, la NBT, sale hacia un gateway, puede salir en un segmento de red 10.1.10 y como tenemos gateway de doble puertos, un puerto lo podemos poner en un segmento de red y otro puerto en otro segmento de red. Entonces podemos conectarnos a una plataforma, en este caso una plataforma de Modbus TCP, aunque no esté en el mismo segmento de red. Entonces aquí con estos gateways también estamos ganando la ventaja de que no necesitamos poner un switch administrable en medio que haga la traducción entre los dos segmentos, ¿no? Que son diferentes, sino que el mismo gateway puede manejar dos segmentos de red y no es necesario que a una plataforma se le cambie el IP para ser compatible. Entonces, en un lado podemos tener Ethernet IP, el otro Modbus TCP, y el gateway va a estar convertido entre los dos protocolos para que sea transparente hacia el Compact Logix. En la parte superior derecha vemos un PLC5 que algunos traen puerto Ethernet, ¿no? La mayoría no, entonces podría ser un PLC3, por ejemplo, que hable Río, que prácticamente era el Remote I/O de Rockwell Automation en los PLCs más antiguos, y tenemos una plataforma como podría ser un PowerFlex, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso con el gateway intermedio que se llama NX2AB de H-Río? Que son todos los gateways ANX son gateways de migración. Entonces, estos gateways de migración nos ayudan a poner plataforma nueva sobre plataforma vieja o viceversa. Entonces, por ejemplo, podría caer en un caso de problemas de comunicación, que nosotros tengamos drives en planta que ya son bastante antiguos, que están sobre río, y que fallen o que tengan un problema en su tarjeta de potencia, ¿no? Entonces, estos drives anteriores, pues Apps ya no se los puede suministrar de forma inmediata, ¿no? Inclusive ya es un producto descontinuado de Rockwell. Lo que sí es que posiblemente Apps se les puede entregar hasta de hacer de entrega inmediata un drive PowerFlex. El problema es cómo lo conecto a un PLC5 o un SLC que no tiene ni siquiera el puerto Ethernet, ¿no? Entonces, ahí es donde entran aquí nuestras plataformas intermedias de migración, donde podemos hacer que el PLC5 hable con un PowerFlex sin modificar nada de la lógica del PLC5. Entonces, todos los gateways de migración son para hacer migraciones en calientes y sin necesidad de modificar la lógica. Entonces, ahora tenemos un slide a lo mejor un poquito más a detalle de este. Y en la parte inferior izquierda vemos otro gateway que se llama IS61850. IS61850 podríamos decir que es el protocolo más avanzado en la industria. Se utiliza mucho para lo que viene siendo la industria eléctrica, y este gateway vamos a poder verlo o poder estar familiarizado con él como una solución en el caso de todas estas plantas que tienen subestaciones o inclusive algunas plantas que ya empiezan a hacer cogeneración de energía. Entonces, incluso hay algunas, se ha abierto bastante el nicho de mercado eléctrico donde, por ejemplo, en edificios o en plantas internas se puede, una sola entidad puede recibir toda la energía y administrarla internamente y hacer cobros por separados o estar regresando energía cogenerada a la red, etcétera, ¿no? Entonces, antes manejábamos un protocolo que se llamaba DNP, que venía siendo sobre cables seriales, después evolucionó DNP3 sobre Ethernet, y ahora la evolución de esos protocolos viene a 61850.
Entonces, prácticamente todo el sector de energía viene evolucionando hacia este protocolo, que como venía comentando, no es nativo de Roadwell Automation, pero sí es bien importante meterlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener plataforma de control, plataforma de monitoreo de, por ejemplo, software Energy Metrics de Roadwell, etcétera, que sí es importante tener toda esta gestión en el controlador y sobre todo hasta a veces en niveles superiores, ¿no? O que tenemos la industria de la cogeneración o la industria del control de esa subestación en un controlador Rodwell y pues necesitamos podernos comunicar con los dispositivos inteligentes, como en el caso de esta presentación que se ven unos relevadores Cell. En el lado inferior derecho vemos unos gateways de color morados que dicen Building Automation Gateway. Estos gateways, digamos que vienen a todo lo que le llamamos la industria de automatización de edificios, pero no necesariamente tiene que ser un edificio, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí un pequeño controlito que dice control de medio ambiente, vemos un sensorcito que dice ocupación. Entonces vemos que podemos conectar cosas tan sencillas como el control de temperatura de los edificios, los sensores de que si está ocupado, etcétera, ¿no? De lo que viene siendo un edificio. Entonces, posiblemente esto lo vemos muy sencillo, ¿no? Pero también poder tomar toda esa información de que si un cuarto o una sala no está ocupada, pues no gastar energía, una energía adicional enfriando esas zonas, ¿no? O apagar las luces. Entonces, cuando hablamos de un edificio muy grande, a lo mejor un teatro metropolitano, etcétera, a lo mejor podemos tener todo esto en un controlador, a lo mejor un Compact Logix, llevar lógica, manejar software de gestión de energía, sincronizar todo esto con el consumo que vamos a estar teniendo en ciertas horas, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que si hay un recurso que se puede estar malgastando y podríamos estarlo monitoreando. Y ya yéndonos a niveles un poquito más grandes, podría ser un generador, ¿no? Un generador es prácticamente un motor, y que lleva casi también por lo mismo muchas condiciones de que podría ser, por ejemplo, un turbocompresor, un generador, un compresor, viene siendo, por ejemplo, como un automóvil, ¿no? Lleva sensores de temperatura, lleva sensores de nivel, hay que ver la condición del aceite interno, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente todos estos torres de enfriamiento, boilers, generadores, sistemas HVAC, chillers, normalmente tomamos los datos en una libretita, los vaciamos en un Excel, y pues ahí vamos viendo cómo van estos sistemas, porque pues no los conectamos a la red de automatización, ¿no? Pero pues prácticamente si se nos para tenemos un problema en torres de enfriamiento, tenemos problemas en generadores, en chillers, pues prácticamente en gran parte de la industria se nos, se nos pararía todo lo que viene siendo la producción. Entonces, algo bien importante sería tenerlo monitoreado 24/7. ¿Para qué? Para poder hacer mantenimientos preventivos y no correctivos. En el caso que les decía que viene siendo como hasta el motor de un auto, cuando nosotros compramos un auto nos dicen tienes que traerlo cada 10,000 o 15,000 kilómetros a hacer el servicio, o 6 meses o un mes, lo primero que pase. ¿Por qué? Porque va a haber un desgaste y un oxidamiento, por ejemplo, del aceite, hay que limpiar las piezas, hay que pasar escáneres. En este caso, el escáner podría ser realmente el gateway que lleva la información del PLC para evitar mantenimiento correctivo, ¿no? Un correctivo prácticamente hace que esté fuera de línea, fuera de trabajo un elemento y pues son generalmente bastante caros reparar. Entonces, todos estos sistemas de Building Automation, como les comentaba anteriormente en los primeros slides, son plataformas de fabricantes que hicieron sus propios protocolos y pues ellos los manejan exclusivamente para sus dispositivos. Y vamos a estar viendo que casi toda estas familias de dispositivos han ido uniendo para trabajar en ellos, en esos protocolos. O sea, los más famosos son Wagner, Longworth y Metasys. Entonces, estos protocolos es posible llevarlos a una plataforma de Rockwell Automation y tenerlos monitoreados, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo para gestión de energía, ¿no? Tenemos que pues es realmente algo de lo más caro dentro de la industria y que pues ya viene siendo una materia cada vez más establecida, ¿no? El cuidado de los recursos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, viendo de la presentación anterior, podría ser un gateway de Profinet, ¿no? Por ejemplo, tengo tener una base instalada grande de Profinet, de IO Profinet, y por ejemplo, a lo mejor me fueron instalados
PLCs que hablaban protocolo Profinet, pero a lo mejor mi base instalada o mi estándar, ya sea que porque los ingenieros de automatización o porque la planta o por otra causa se prefiere utilizar plataforma, por ejemplo, Rodwell Automation, podemos hacer un cambio en el controlador y dejar la base instalada de dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en el controlador es donde más invertimos tiempo, ¿no? Donde vamos a levantar datos, donde vamos a establecer nuevas lógicas, cambiar tipos de operaciones. Entonces, normalmente, si tenemos técnicos que están más enfocados o más preparados en la parte que viene siendo de Rodwell Automation, podemos hacer cambio de controlador y mantener toda la infraestructura instalada en Profinet.io. Y prácticamente lo que hacemos es levantarla y llevarla al controlador de Rodwell, y lo que estaremos haciendo es como si fuera parte del I/O de Rodwell sin ningún problema. Entonces, estos son breves ejemplos, ¿no? Realmente ejemplos hay muchísimos más. Les comentaba del gateway de migración, entonces les comentaba de que podríamos tener un fallo en un drive de Río y podemos poner un PowerFlex. Pues también podemos hacerlo con Panel View Plus 7, podemos hacerlo con una estación de ingeniería, por ejemplo, esos PLCs que no tienen tarjeta Ethernet, yo puedo hacer una red de data highway entre ellos, poner una ANX en modo DH Bridge y pues prácticamente entrar por Internet IP a cualquier PLC, hacer upload, download, poner el RC-Links, inclusive poner una SCADA incluso de otras marcas trabajando con esos PLCs, o trabajar haciendo mensajería entre PLCs, ¿no? Que un ControlLogix le manda un mensaje por Ethernet, haciendo un puente en Data Highway Plus a un PLC5, a un SLC dentro de esa red. Y incluso podemos poner Flex.io de Ethernet IP a un PLC5 o un SLC, ya sea para incrementar el tamaño de su I/O, que ya está descontinuado y a lo mejor necesito incrementar el I/O, o porque me haya fallado una I/O, una base remota, y que como yo no la puedo conseguir, la puedo sustituir por una base remota de PowerFlex en Ethernet IP, ya sea de Ethernet IP de un puerto o de dos puertos. Entonces esto es como hacer migraciones por partes de obsolescencia, que no siempre tengo para cambiar toda la plataforma de golpe, pero la puedo ir cambiando de forma gradual. O cuando yo tengo un problema, tener una forma de rescate rápido de esa celda productiva, sobre todo porque pues cuando para algo en planta, pues tenemos que arreglarlo, ¿no? Sobre todo. Entonces es una forma de poderlo arreglar, no está totalmente ya fuera de capacidad de dejarlo así. Y como estaba el ejemplo de que es para, digamos, plataforma vieja de Rodwell, la plataforma nueva de Rodwell o viceversa, pues también hay para otras marcas, ¿no? Pero va a ser la migración siempre hacia Rodwell. Entonces yo puedo tener sistemas Squardy, entonces los puedo ir migrando a ControlLogix, puedo irme robando su I/O poco a poco, ¿no? O sea, adquiriendo su I/O para irlo integrando a ControlLogix. Puedo tener, por ejemplo, en las acereras hay gran base instalada de bases remotas de Río para lo que viene siendo Modicom. Entonces, no siempre puedo hacer el cambio de golpe, puedo hacerlo de forma gradual, irlo metiendo en un sistema ControlLogix, puedo hacerlo en sistemas S5 de Siemens, puedo hacerlo en Texas Instruments, en Genius, etc. Entonces, tenemos varios gateways de migración de plataformas viejas de otras marcas hacia ControlLogix. Entonces, una forma de irlo haciendo sin tener que botar la red o desconectar todo de golpe. Otro de los gateways que manejamos en ProSoft, que también es una familia bastante importante, viene siendo el PLX51 DF1N, que viene siendo el reemplazo a la NetEni de Rodwell. Entonces es un dispositivo que funciona de la misma forma en lo que funcionaba el NetEni de Rodwell. Lo que hace es llevar comunicaciones seriales a Ethernet IP de forma transparente, y pues podemos hacer mensajería entre PLCs que no tenían puerto Ethernet, que tenían puerto serial, hacia un PLC que tenga puerto Ethernet. Podemos poner panel view por Ethernet, podemos poner un SCADA en una estación de ingeniería, podemos hacer ingeniería de upload, download, podemos conectar componentes de RC-Links para poner un Transaction Manager, un Historian, un Metrics. O sea, ya prácticamente sería liberar la posibilidad desde los PLCs con puerto serial a tener una conexión transparente hacia Ethernet IP. Entonces, adicionalmente de lo que hacía la NetEni de Rodwell, también tenemos
internamente algo que se llama emulación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una red de varios PLCs, por ejemplo, en sobre DF1 232 serial, y que ya tenían trabajando a lo mejor una SCADA o tenían un DCS trabajando, y yo no voy a modificar todavía la SCADA o yo no voy a modificar el sistema de control distribuido, pero sí voy a modificar los PLCs, la ENI puede hacer emulación de los PLCs retirados. Entonces yo puedo retirar un SLC o un MicroLogix y a lo mejor puedo poner un Compact Logix o puedo poner un Control Logix o una plataforma actualizada por ese SLC que estoy migrando o ese PLC5 que estoy quitando. Y cuando el sistema de control distribuido o el SCADA esté buscando, por ejemplo, el nodo DF15 archivo N10, yo decirle, ¿sabes qué? Cuando busque esta información, redirecciónalo a tal IP de tal PLC y que jale tal tag. Entonces, en esa forma yo podría hacer también una migración con la ENI de Rodwell sin tener que modificar el SCADA o el sistema de control distribuido de golpe, ¿no? Entonces yo podría ir migrando mis PLC5, mis SLCs o a lo mejor MicroLogix a plataforma más nueva, Compact Logix o Control Logix, sin haber modificado todavía mis pantallas. ¿Por qué? Porque la ENI va a hacer esa emulación como si todavía existieran esos PLCs y va a enrutar hacia los tags que le correspondería la información de la lógica migrada anterior. Entonces es una característica nueva de la ENI de ProSoft. Y la verdad es bastante amigable y bastante rápida de configurar. Les comentamos que ProSoft va a tener dos grandes ramas, ¿no? Lo que es inalámbrico y alámbrico. Entonces, en el lado, ya vimos un resumen muy rápido de lo que viene siendo alámbrico, ¿no? Entonces, como tal, ProSoft tiene más de 200 productos. Entonces, pues no entramos a detalle al nombre de cada producto, ¿no? Sino en lo que más o menos puede hacer las familias de productos para que nos demos una idea. Entonces, cuando hablamos de inalámbrico, pues vamos a manejar diferentes velocidades, diferentes tipos de aplicaciones y diferentes distancias. Entonces, a mayor distancia vamos a tener longitudes de frecuencia más bajas y también anchos de banda más bajos. Por ejemplo, ProSoft puede estar en aplicaciones desde centímetros hasta 45 kilómetros de distancia. Entonces, aplicaciones de pocos centímetros, ¿qué podría ser? Una embotelladora, una máquina rotatoria, que normalmente lo que hacemos en una máquina rotatoria era poner un bus de rozamiento en el cual se energiza la máquina, a través del rozamiento las escobillas van rozando un bus de energía, y anteriormente con protocolos más lentos, como podría ser, de más lentos y de más alto voltaje, como podría ser Data Highway Plus, hacíamos que se rozaran las escobillas, o en el río, por ejemplo, hacíamos que se rozaran las escobillas por el cable de comunicación, y transferíamos a la base remota instalada adentro de la máquina rotatoria o el PLC instalado dentro de la máquina rotatoria y sacábamos por rozamiento de escobillas la información. Entonces eso funcionaba bien con estos tipos de protocolos en estos tipos de buses de comunicación, ¿no? Pero pues viene lo que viene siendo Ethernet IP, ya manejamos voltajes mucho más pequeños y de mucho más alta velocidad. Entonces Ethernet IP pues es más susceptible a tener esta entrada de ruido eléctrico. Por ejemplo, como un dato, un cable de Bluehost en Río, podíamos extenderlo poco más de 400 metros sin ningún problema. Sin pérdidas, era muy resistente al ruido eléctrico. Pero, por ejemplo, un cable de Ethernet, cuando ya lo estamos excediendo de 90 metros, ya empieza a tener pérdidas. Y es muy susceptible al ruido eléctrico. Entonces estamos viendo que esos cables de buses de campus eran más resistentes, ¿no? Entonces, cuando vienen las migraciones de estas máquinas rotatorias, nosotros colocamos en estas escobillas a lo mejor el Ethernet y nos damos cuenta que no funciona ya, con voltajes tan bajos y velocidades tan altas. Entonces, cuando viene mucho la adopción de los radios como una plataforma libre de contacto, ¿no? Al fin y al cabo son comunicaciones de centímetros de distancia, pero que nos van a librar ese problema que teníamos con la migración de esta máquina de rozamiento. Entonces, esas son aplicaciones que pueden ser incluso de centímetros. Otras aplicaciones que pueden ser de centímetros podrían ser aplicaciones de embotelladoras o las que llenan los sacos de cementos, ¿no?
Aplicaciones de muy larga distancia, pues podrían ser en zonas en cementeras donde las pilas, las pilas de donde van poniendo el producto molido, las bandas, están a varios metros de distancia, incluso a kilómetros de distancias, o por ejemplo las zonas mineras, o inclusive en pozos de lo que viene siendo baterías de petróleo, ¿no? Entonces, aquí podemos llegar hasta 45 kilómetros de distancia. Entonces vemos que podemos tener desde muy corto hasta muy largo alcance y podemos tener en cortos alcances de hasta alrededor de 3 kilómetros velocidades de hasta 300 megabits por segundo y para aplicaciones de muy largo alcance anchos de banda de hasta 1.1 megas. También vamos a ver que vamos a manejar 900 MHz, 2.4 GHz y 5 GHz. Cuando aumentamos la frecuencia, también aumentamos la capacidad de adquirir bits. Es decir, si yo tengo más ciclos por segundo, pues en esos ciclos puedo cargar más información. Al cargar más información, puedo hacer cadenas más completas de información y por lo tanto más robustas o más, bueno, robustas no más, de mayor información, de mayor ancho de banda. Y cuando yo tengo menor frecuencia, pues tengo menos ciclos y puedo cargar menor información. Entonces, los radios ProSoft independientemente de que sean tecnología 802.11, que trabajan con un estándar, digamos, por ejemplo, el 2.4, que viene siendo un estándar muy parecido al Wi-Fi, vienen optimizados para trabajar en redes industriales. Por ejemplo, lo vamos a hacer aquí la analogía que muchas veces cualquier switch sirve para hacer una red de control muy básica, como podría ser un PLC, un panel y a lo mejor una computadora de ingeniería, pero no sirve ese mismo switch barato y sencillo para hacer una red con varios I/O, hacer redes de anillos, hacer tecnología de adquisición rápida, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no, pues para hacer una red ya compleja hay que meter un switch, por ejemplo, un Stratix, ¿no? Que ya viene optimizado, un Stratix administrable. Entonces en el mismo caso en los radios se da algo muy similar. Entonces, puede haber radios que a lo mejor son de uso domésticos, que podrían servir para una aplicación de 5 metros de distancia y que a lo mejor nada más conozco yo mi computadora para hacer ingeniería y va a trabajar sin ningún problema. Pero cuando tenemos redes completas, complejas y que tienen que trabajar 24/7, es decir, que no se pueden frisear esos radios, que vamos a manejar a yo remoto, que vamos a manejar a lo mejor un drive, una grúa, etcétera, pues necesitamos capacidades, por ejemplo, como lo vendría siendo un Stratix, ¿no? Pero ahora de forma inalámbrica. Entonces, los radios ProSoft están certificados por OTBA, que es el organismo certificador de Ethernet IP. Entonces, OTBA nos da la certificación para poder manejar I/O. Entonces, no cualquier radio tiene la certificación para manejar I/O, o sea, hacer control sobre I/O de Ethernet IP. Entonces, todos los protocolos de Ethernet IP tienen una optimización muy grande dentro del radio. Yo podría tener un stack de una pila de información dentro del radio, de cosas administrativas, o a lo mejor se me ocurrió conectarla ahí en internet y estoy viendo Facebook o en el Google, y voy a tener a lo mejor un paquete de un puerto 8080 de un correo electrónico, y a lo mejor ya está a punto en el stack de salir la información, pero de pronto llega un paquete 2222 de Ethernet IP. Entonces, automáticamente el radio en su firmware va a hacer que ese paquete pase directo y salga. ¿Por qué? Porque es de alta prioridad. Le llamamos alta disponibilidad. Entonces, todos los paquetes de Ethernet IP van a salir al instante prácticamente. Cuando encuentre paquetes, por ejemplo, de DNP o de 6850, va a inmediatamente dejarlos pasar. Entonces, todos los protocolos industriales siendo prioridad de Ethernet IP, los va a ir dejando pasar primero, les va a ir dando la prioridad. Y después va todos los paquetes que sean de UDP, todos los paquetes que sean de TCP industrial, todos los paquetes que sean UDP, y al final todo lo que viene haciendo administrativo, ¿no? Permite hacer redes de radios, es decir, yo puedo llegar a otro radio brincando a través de un radio intermedio, puedo hacer prácticamente cierres de red como vendría siendo las redes de anillos de Ethernet IP, pero pues de forma inalámbrica. Va a tener sistemas que van a ayudar a calificar rutas de costos y evitar choques internos. Por ejemplo, si ustedes tienen un switch ordinario y conectan
un cable Ethernet de un puerto a otro, se genera un loop físico y el switch se congela. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un Stratix administrable y hacen lo mismo, el puerto se bloquea y sigue trabajando el switch. Entonces, es algo muy similar al radio ProSoft. Cuando hacen loops internamente, el radio ProSoft va a empezar a bloquearlos. Entonces, son radios que vienen optimizados para la industria, ¿no? Para protocolos industriales, para alta disponibilidad, para control de I/O, y puede ser desde muy corto alcance hasta muy largo alcance. Y pues tiene una tecnología interna que se llama fast roaming, que prácticamente todo esto del bloqueo, de cambio de redes, de switcheo, pues lo va a hacer en menos de 5 milisegundos. Por ejemplo, si ustedes van a una universidad, un parque o un hotel, van a ver a lo mejor que en todos los pisos del hotel la red se llama del mismo nombre. O van en un parque muy grande, en una macroplaza a lo mejor, y ven que los hotspots de internet, en todo el parque tiene el mismo nombre, ¿no? Y pues son una serie de muchos hotspots que asignan el mismo nombre. Pero cuando su computadora se conecta de una red y cambia a la otra red, esa transición de desconectar y conectarse a otra red tarda muchos segundos. Entonces, eso va relacionado al roaming, o sea, al cambio de red. Entonces, los radios ProSoft lo hacen en menos de 5 milisegundos. Entonces, estamos hablando que ustedes pueden tener a lo mejor un PowerFlex, un Point.io, un FlexIO, que tenga un RPI de 50 milis, ¿no? Entonces, prácticamente fue muchísimo más rápido la transición que lo que se pide el dato. Entonces, el controlador no lo detecta como una desconexión del I/O. Entonces, esa es una de las características también importantes de señalar, ¿no? De algunas familias de los radios ProSoft, el fast roaming. Cuando tenemos, por ejemplo, soluciones que ya exceden los 45 kilómetros o que por la orografía del suelo ya es difícil de hacer estos enlaces, tenemos también lo que le llamamos una plataforma que se llama ProSoft Connect. Vamos a tener gateways que podemos darles el internet a través de una SIM celular o a través de un cable de internet. Nosotros al darle internet a estos gateways, lo que hacen los gateways en automático es buscar a una nube en internet que se llama ProSoft Connect y prácticamente como que les dicen, oye, aquí estoy, ¿no? Entonces el gateway se reporta a ProSoft Connect y lo que tenemos conectado en el gateway, por ejemplo, una planta o una celda de una planta, está haciendo una conexión a la nube. Entonces yo desde mi computadora, desde mi tableta o cualquier dispositivo móvil, o bueno, no móvil, a lo mejor una PC de escritorio, cualquier dispositivo que tenga un navegador web, podemos entrar a www.prosoft.io, nos logueamos en nuestra nube. Por ejemplo, cuando ustedes entran al Facebook, se loguean, ¿no? Y entran a su nube personal, o cuando entran al Gmail, pues ven publicaciones, ven correos electrónicos, ¿no? Pero cuando ustedes se loguean en www.prosoft.io y entran a su nube personal, lo que ustedes ven son plantas, ven gateways. Entonces, cuando ustedes seleccionan un gateway, por ejemplo, ustedes seleccionarían un correo electrónico, lo abren y lo leen. Aquí seleccionan un gateway y lo que están haciendo es conectar el cable del otro lado, ¿no? Entonces, lo que estaba en planta se reporta a ProSoft Connect y yo me reporto a ProSoft Connect y prácticamente es como si yo tendiera un cable Ethernet desde mi computadora o un cable serial desde mi computadora hasta planta. Entonces yo puedo estar, por ejemplo, en un Starbucks y entrar a ProSoft Connect y conectarme remotamente a planta, ¿no? Entonces, internamente tiene bastantes protocolos de seguridad, tenemos certificados de ciberseguridad, tenemos logs que nos dice cuándo se conectó un usuario, tenemos una serie de apartados de seguridad, inclusive hasta cuando se desconecta un dispositivo de la red, también nos manda una advertencia. En el caso de que en los gateways, cuando utilizan una SIM celular, incluso al dar de alta este gateway en un PLC, que hable Modbus o que hable Ethernet IP, incluso el PLC nos puede mandar advertencias y mensajes de texto. E incluso nosotros podemos mandarle mensajes de texto al PLC. Entonces, inclusive esta plataforma sirve como reportador de alarmas, ¿no? O como una comunicación entre un celular móvil de cualquier persona hacia el PLC. Entonces, esto de ProSoft Connect es llevar un acceso remoto seguro y rápido hacia una interfaz de un acceso remoto de un cliente, de una persona o un cliente, hacia la plataforma, ¿no? Entonces, tenemos presentaciones bien avanzadas de todo lo que es ProSoft Connect, pero así a grandes rasgos es lo que hace ProSoft Connect, ¿no? Permitirnos hacer conexiones rápidas y seguras. Y sobre todo, pues podemos manejar diferentes plantas, podemos manejar
equipos de ingeniería, podríamos tener a alguien a lo mejor en otra ciudad que estamos trabajando en otro estado, en un proyecto llave en mano, y a lo mejor yo desde mi casa puedo estar probando algunas cosas en el PLC que hice en mi casa, y digo, pues voy a aprovecharlas, voy a cargar. A lo mejor otra persona está haciendo las pantallas en el panel y ya se retiró y dice, bueno, voy a cargarlas por forma remota, trabajo en mi casa, me descanso más temprano, cargo las pantallas, y a lo mejor pueden estar hasta 6 usuarios a la vez en un solo gateway de forma remota, trabajando colaborativamente, ¿no? Entonces son una de las muchas ventajas que tiene ProSoft Connect, ¿no? Entonces es una serie, es un apartado muy grande Connect, hay incluso hasta presentaciones que hablamos luego de ProSoft Connect. Entonces esto es acceso remoto seguro. Y aproveché para poner también un poquito de esta presentación de lo que viene siendo lo que empezamos a llamar más Industria 4.0, ¿no? Conectar todo. Hablamos de gateways de que venía siendo el 61850, que conectábamos dispositivos de redes eléctricas, ¿no? Dispositivos de DNP, de subestaciones, cogeneraciones, cosas que no conectábamos antes a la plataforma, como venía siendo lo de Building Automation, compresores, sensores, chillers, sistemas HVAC. Entonces estábamos hablando de conectar muchos dispositivos de planta o nivel suelo, o como en algunas industrias le dicen de patio, hacia nuestra plataforma de control, ¿no? Pero tenemos ya todo esto que viene hablando mucho las diferentes marcas de la industria 4.0, ¿no? Que es conectar a niveles superiores, tener una plataforma directa, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en internet pirámide de la automatización, van a ver algo muy similar a lo que está en la pantalla, que vienen sistemas ERP, que viene siendo todo lo administrativo, logística, insumos, etcétera, ¿no? Órdenes de producción. Después tenemos el sistema MES, que es el sistema de la ejecución de la manufactura, ¿no? Tenemos el sistema SCADA y el HMI, que es normalmente a lo que llegamos a veces, ¿no? De poner una maquinita trabajando, levantamos el I/O, ponemos un PLC y ponemos un panel, ¿no? Entonces, normalmente nos quedábamos ahí. Pero es bien importante ya empezar a llegar a niveles superiores. ¿Por qué? Porque antes teníamos plantas que trabajaban produciendo piezas, a lo mejor un tapón, a lo mejor una pieza para un auto. Pero cuando no teníamos tanto el nivel de la logística y todo esto de las órdenes de compras, que ahora incluso muchas marcas piden a sus empresas que manufacturan, que les piden que lleven todo el control, ¿no? Todo el tracking le llaman ahora. Desde que una pieza se genera, hay que etiquetarla, ¿no? Porque tiene que llevar un número de serie, hay que rastrearla, hay que ver prácticamente desde qué hora nació esa pieza hasta dónde llegó. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues teniendo todos los niveles de la pirámide de automatización. También llevemos lo de orden de producción, ¿no? Lo que tenemos de piezas producidas, eficiencia, eficacia, entre otras, ¿no? ¿Qué celdas me producen más? ¿A qué horarios produzco más? ¿Qué usuarios o qué persona que operaba la máquina produce más? Ver, por ejemplo, incluso en pantalla, saber cuántas piezas lleva la máquina, cuántas necesito en el día, y entonces ver la eficiencia para ver si voy bien, ¿no? Si voy atrasado, voy adelantado. Entonces eso también le sirve a los operadores, a las personas que toman las decisiones de cuántas piezas se van a maquinar o no se van a maquinar. Toda esa información pues tiene que salir de nivel de planta, ¿no? Entre el operador y entre la máquina que está levantando esa información. Entonces toda esa información está en el PLC, pero muchas veces la dejamos hasta el SCADA o hasta el HMI, pero los niveles de manufactura o de ejecuciones empresariales, como podría ser el más famoso SAP, pues no habla directamente Ethernet IP, o SAP no habla directamente Modbus. Lo que sí hablan, por ejemplo, un estándar que viene siendo más común ahora, que es el OPC-UA. El OPC-UA está embebido en los dispositivos de automatización. Es decir, ya no utilizamos una computadora con un OPC server que lea la información de ese dispositivo y que después lo pasa a un OPC cliente. Ya el mismo dispositivo embebidamente tiene el OPC server, y en este OPC server ya podemos hacer escalamiento de variables, podemos ponerles unidades de ingeniería, y a cada dato le podemos poner una estampa de tiempo. Entonces, en el caso de lo que viene siendo el tracking, que les platicaba que una pieza puede llevar una fecha y hora de nacimiento, pues en el OPC-UA podremos ponerle hasta el nombre de la pieza, ponerle esa fecha de nacimiento, ponerle con una estampa de tiempo, ponerle información adicional,
recogerlo, porque ese OPC UA vive en un gateway de ProSoft que habla Ethernet IP y Modbus TCP, por ejemplo, y automáticamente con un adaptador de OPC UA sí lo habla SAP. Entonces SAP puede hacer una conexión OPC UA y levantar información de las máquinas. Por ejemplo, Microsoft Azure habla OPC UA, puede conectarse directamente y levantar estos datos. Por ejemplo, hablando del software Rodwell, tenemos el Historian de Rodwell, que tiene unos conectores internos de OSI SPI interno. SAP habla conectores de OSI, puede conectarse a bases de Historian, ¿no? Entonces, vemos ya cómo toda la industria empieza a emerger, a llevar información arriba. ¿Por qué? Porque los de arriba toman decisiones y muchas veces si no conocen lo que está sucediendo en planta, pueden tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, aceptar una orden de producción que no se puede cumplir. Aceptar una orden de producción cuando no se tiene el material adecuado. Entonces, las plantas que ya logran toda esta unificación de la industria 4.0, ya saben, por ejemplo, para manufacturar puertas de un carro, ¿no? Ya saben cuánto tienen de stock de suministros de lámina de acero, saben cómo está bueno, para decirlo en decir cómo va la eficiencia de las prensas, ver cómo están los armados en las celdas individuales, o sea, ya pueden saber si pueden cumplir con una orden o no pueden cumplir con una orden, o hasta en cuánto tiempo podrían cumplirla, ¿no? Ver el promedio de tiempo de paros de las máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la industria 4.0 y ProSoft pues puede ayudar con sus gateways que tienen OPC UA. Entonces, eso es donde entramos, ¿no? Dentro de la pirámide de automatización, de una de las ventajas adicionales. No solamente traducir el protocolo, sino también dar la ayuda del conector de UA. Entonces, pues sería una descripción bien rápida, ¿no? De algunas de las cosas que hace ProSoft. Como les decía, casi cada uno de los productos que vimos aquí tiene una presentación más a fondo o tiene más información, o hay muchos productos que no los nombramos, pero pues que sería bastante difícil nombrarlos todos, ya que pues no buscamos que el cliente se aprenda toda la gama de productos, sino que se aprenda más bien que ProSoft los puede ayudar cuando tienen problemas de automatización o quieren lograr mejoras en la comunicación de sus productos de automatización, ¿no? En sí, ProSoft mayoritariamente es comunicación. Entonces, sería todo por mi parte y igual si tienen alguna pregunta que quisieran que hablemos de ella o que les la resuelva o inclusive eh, podríamos ver que aquí viene la parte de soporte técnico que es support.la@prosofttechnology.com. Igual ahí también pueden mandar si ya tienen algún producto ProSoft, necesitan ayuda, si necesitan también lo que viene siendo la preventa, si necesitan que se les ayude a determinar alguna mejora que tengan para planta o alguna solución que pueda dar ProSoft para ustedes, con gusto podemos ayudarlos. Ok. Ayerin, ¿alguna pregunta que tengan los clientes? Ok, pues no hay ninguna pregunta. Creo que ¿Va? no hay por el momento preguntas, pero les recuerdo que pueden levantar su mano para habilitar su micrófono en caso de que haya alguna duda o algún comentario, o pueden realizar la pregunta de forma escrita. Nosotros aquí la leemos. Víctor Vaca, ¿no? Levantó la mano. Así es. A ver, vamos a habilitar su micrófono. Buenos días, Víctor. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Sí me escuchan? sí, lo escuchamos, Víctor. Ah, ok, ¿qué tal? Muy buenos días. No alcancé a ver toda la transmisión, pero me interesa un poco de lo que decían del último servidor del UPS. Si pudieran hablar un poquito más, algo breve. ¿De cuál, perdón? La última presentación que hiciste, bueno, las últimas diapositivas del servidor UPS, que decías que venía embebido. ¿Este? Sí, Ok, sí, como tal es un gateway que ya tiene embebido el OPC, es decir, ya necesitamos una computadora que tenga los drives
por ejemplo, de Ethernet IP o de Modbus, para que lean al PLC y después un OPC cliente vaya a leer la información de esa computadora. Y después, típicamente lo que hacemos en el OPC era hacer pequeñas aplicacioncitas ahí de software, ¿no? Pero ya lo que viene siendo sistemas de ERP o MES, ya las dos últimas partes de la pirámide, ya vienen estos softwares, o bueno, estas infraestructuras de software, ya vienen con conectores de OPC UA. Entonces en OPC UA, ya podemos poner datos más avanzados. Por ejemplo, cuando tú tienes un tag en un Control Logits, el tag nada más te dice a lo mejor temperatura del tipo flotante, ¿no? Pero esa información no es muy útil, por ejemplo, a logística. Logística lo que quiere saber es a lo mejor piezas producidas, ¿no? Pero quiere saber piezas producidas de qué clase, ¿no? Piezas producidas de qué máquina, a qué hora. Entonces, toda esa información normalmente no podría estar en un tag de un PLC. Y sobre todo, pues el SAP o Dynamics de Microsoft o Azure de Microsoft, pues no podrían hacer una conexión de Ethernet IP directa, pero tienen conectores de OPC UA. Entonces, digamos que en el OPC UA un dato, pues ya trae información más avanzada, como podría ser incluso la variable de ingeniería, e incluso trae la hora en la que se tomó, hora y fecha en la que se tomó esa información. Entonces, toda esta información puede ser grabada en sistemas superiores que llevan todo lo que viene siendo la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que ayuda ProSoft, ¿no? Con el OPC UA. Ok, muchas gracias. Ok, vale. Gracias. Ok, y tenemos una pregunta de Abraham Norberto que dice, ¿qué latencia tiene ProSoft Connect? Ok, vale. En ProSoft Connect estamos alrededor de 100 milisegundos. Cuando tú haces, supongo que es eso, por ejemplo, si tú haces un ping desde tu computadora hasta un PLC en planta, son 100 milisegundos aproximadamente. En ocasiones puedes lograr como un 80, puedes tener un 120, pero digamos que la media son 100 milisegundos. Esto en ProSoft Connect, que es la forma de acceso remoto seguro. Pero tenemos otros tipos de configuraciones. Por ejemplo, tenemos una configuración con los mismos dispositivos que se llama IPsec, que podríamos tener una latencia de menos de 50 milisegundos. Por ejemplo, si tú quisieses poner en un punto remoto un FlexIO o un PointIO o un PowerFlex y a lo mejor a 10 kilómetros de distancia un PLC, por decir algo, tú podrías hacer una configuración IPsec y tener a lo mejor 30 o 25 milisegundos de ping promedio entre ambos dispositivos y a lo mejor ponerle un RPI de 100 milisegundos a la base remota o al red y controlarlos sin ningún problema. O tenemos también una cosa que se llama PDN, igual sobre ProSoft Connect, que es una red que siempre está encendida 24/7 y puede hacer redes de redes, por así decirlo. Entonces yo puedo conectar varios nodos entre varios nodos y tener también latencias por alrededor como de 50 milisegundos. Entonces, pero es una red como que es un servicio adicional que se le implementa a ProSoft Connect que hace que entre los puntos remotos se pueda hacer como que una infraestructura más grande. Entonces, por ejemplo, para plantas que tienen, bueno, marcas que tienen muchas plantas, con ProSoft Connect se podría hacer una VPN entre todas las plantas de levantar información, pero de forma muy fácil, ¿no? O sea, sin tener que poner servidores, sin tener que poner certificados, estar creando certificados, cargando certificados, revisando los servidores, todo eso sería de forma bien amigable, ¿no? Tan fácil como poner gateways, conectar, abrir ProSoft Connect, habilitar el complemento de PDN, decirles, seleccionar un punto que sea como el servidor y tener una pequeña red de redes ahí internamente, ¿no? De entre toda la planta y tener latencias extremadamente bajas. Entonces, no sé si eso responde a su pregunta, si a eso se refería con latencia o era otra cosa. No sé si nos puedas. Ah, sí, ok, vale. Ujú. Ok, dice que sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que
se tenga. Sí, como les comentaba, ProSoft Connect es un tema bien largo porque podemos hacer diferentes tipos de redes, inclusive podemos mezclar redes Cisco, podemos mezclar switches especiales que tienen ya protocolos de VPN incluidos y podemos levantar redes ahí mezcladas. Es bien interesante, ¿no? Pero podemos hacer prácticamente conexiones bien rápidas a través de redes privadas propias, ¿no? Entonces, es un tema bien extenso, ¿no? Pero que ahora sí que hasta agradezco la pregunta, ¿no? Porque pues sí es es algo bien importante, ¿no? Que a lo mejor el cliente ya vio más allá. Y parece que no hay otra, ¿verdad? No hay preguntas ni manos en alto. Pero mientras las formulan, les recuerdo que los invitamos a visitar Grupo APSA en la sección de eventos para que ahí puedan checar los temas que vamos a tener próximamente en seminarios en línea y puedan realizar su registro. Al igual que les recuerdo que recibirán un correo electrónico con la presentación de este webinar y un segundo correo con el link de YouTube para que vuelvan a revisar este seminario. Y pues los invito a nuestro próximo webinar, que es este jueves 28 de febrero, igual a las 10 de la mañana, hora centro, en la que se tocarán el tema de las soluciones Hoffman. Y bueno, pues no, al parecer no hay más preguntas ni manos en alto. No sé si guste agregar algún otro comentario, ingeniero Gabriel. Solo que, digo, quieren más información, pues ahí ponen la página de ProSoft, la página, el correo de soporte, ahí por ahí también puse en una esquinita mi correo, pero generalmente la mayor información luego que tenemos por parte de los usuarios finales es a través de nuestros distribuidores. Entonces, si ustedes ya conocen a su especialista de automatización, no sé, por ejemplo, Daniel, Rico, Fortunato, o sus vendedores quienes atienda, y tienen confianza o quiere de preguntarle alguna cosa o tienen alguna duda, ellos generalmente también se transfieren con nosotros y puede ser transparente, ¿no? A través de APSA o directamente a través de nuestros correos o nuestros teléfonos de ProSoft. Sin problemas podemos atenderlos y créanos que siempre contestamos todos sus correos, todas sus dudas. Ok, muy bien, bueno, ya al parecer no hay más preguntas, entonces pues le agradecemos, ingeniero Gabriel, por este seminario de soluciones en conectividad para redes industriales de ProSoft Technology y les agradecemos a todos ustedes su tiempo y su asistencia. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.